poderoso Dios. Adórele, adórele. Él es el poderoso. Él es poderoso Dios. A Él exaltamos, a Él adoramos. Qué hermosa mañana para adorar al Señor. Qué hermosos motivos para orar al Señor tenemos. El Dios Todopoderoso está aquí. El Dios que hizo los cielos y la tierra está aquí en esta mañana. El Dios que creó las estrellas nos ha convocado en esta mañana y nos ha traído para que bendecir nuestras vidas, bendecir nuestras familias. Amén. Si puede acompañarme en su Biblia. En el Salmo 78. Salmo 78. Versos del 1 al 8. Damos gracias a los adoradores, a esa hermosa coral. Yo creo que puede darle un aplauso. El Señor les siga usando, les siga bendiciendo poderosa y ricamente. Y dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. En esta hermosa temática que vamos empezando en este mes cerca de la familia, celebrando el mes de la familia, dedicada a la familia, esta temática, y vamos a estar aprendiendo y qué es lo que Dios dice en su palabra para nuestras familias. Y una de las cosas que nos muestra este salmo es que Dios es un Dios generacional. Y hoy he titulado esta corta reflexión, antes de tener el privilegio de sentarnos a la mesa con el Señor, le he titulado Construyendo familias fuertes. Construyendo familias fuertes. Y hay 4 aspectos importantes que quería resaltar en esta lectura. Dice, las cuales hemos oído y entendido. El profeta Asaf, hablando con una voz de autoridad y con su condición de profeta, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, y inclina vuestro oído y las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbio y hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. El profeta Asaf, aquí en esta escritura, se nos muestra como ese hombre que había entendido tantas cosas, como ese hombre que estaba en una posición de enseñar no solamente a aquellos que le estaban escuchando, sino que estaba dispuesto para impactar las generaciones venideras, porque había entendido lo que estaba aconteciendo.
había una problemática. El profeta Asaf, vemos en el Salmo 73, donde él más bien pronuncia unas palabras que dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. En el Salmo 73 podemos ver a este mismo profeta que escribe 12 salmos en una posición de confusión, de depresión, en una posición donde él no entendía lo que estaba aconteciendo. Porque muchos de nosotros hemos aprendido, como dice el apóstol Pablo, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, y estamos dispuestos quizás a sobrellevar y a soportar cualquier prueba. Pero, amados hermanos, cuando se trata de la familia, cuando es la familia la que está sufriendo, cuando es la familia la que está pasando por enfermedades, por carencia, por desventuras, entonces nuestro corazón se aflige, queramos o no queramos. Y era la condición en que quizás se encontraba el profeta Asaf allá en el Salmo 73. Pero lo más tremendo era que no entendía lo que estaba aconteciendo. Porque si hay algo que no entendemos normalmente nosotros, es cuando a los malos les suceden cosas buenas y a los buenos les suceden cosas malas. Este hombre había entrado en un caos aún de fe, era confusión. Decía: ¿cómo es posible que el impío prospere en su camino? Y termina diciendo, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí, comprendí. Fue en el santuario, allí cuando él entró en el santuario, que comprendió y entendió el fin de los malos. Y pudo entender entonces que la problemática que estaba atravesando su familia, su pueblo, tenía que ver con las generaciones anteriores. Tenía que ver con sus padres. Y sigue diciendo en el verso 5: y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Jacob, cuando viene luego de haber intentado vivir la vida a su manera, como muchos de nosotros, y quizás haber logrado cosas, pero no experimentar ni el propósito, ni la paz, ni el gozo de Dios en su vida. Él sabía que algo le faltaba y él regresa. Y aquel paraje, en aquel lugar se encuentra, aquel lugar donde ve como una escalera y que de la escalera subían y bajaban ángeles. Y él dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Dios le habla allí a Jacob y le dice: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Y lo tremendo que me encanta, que le dice: y no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que he de hacer contigo. Dios no te va a dejar hasta que haya cumplido su propósito en tu vida. Dios no va a dejar tu familia hasta que se cumpla cada una de las promesas de Dios en la vida de tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, tú y toda tu familia. El profeta Asaf aquí ya comienza a hablarle a un pueblo como aquel que había entendido que Dios era un Dios generacional. Dice: para que lo sepan las generaciones venideras, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y hace referencia a esto que nos dice Deuteronomio 6, del 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Yo le estaba recordando, miren lo que Dios nos demandó allá, que la palabra tenía que cobrar la importancia y la relevancia que debe tener en nuestros hogares, en nuestras casas, para que entonces podamos contar a nuestros hijos y aún a aquellos que van a nacer, nuestros hijos les puedan contar a ellos las maravillas de Dios. Y sigue diciendo el profeta: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios. Toda generación contumaz y rebelde que no dispone su corazón y no hay fidelidad para con su Dios, siempre va a demandar de que se levante un Abraham, de que se levante alguien que esté dispuesto a hacer compromiso con Dios, a ser fiel a Dios, a guardar su palabra, a servirle a Dios, para que pueda de esta manera hacer como Abraham, que a través de él fueron benditas las familias de la tierra. Porque a través de cuando en cada familia se levanta un Abraham, tú vas a ser ese Abraham a través del cual Dios va a bendecir tu familia y tu descendencia. Tú vas a quebrantar ese patrón de pobreza, ese patrón de divorcio, ese patrón que viene de conflictos, de pruebas, ese patrón que destruye la familia. Y entonces tú vas a ser ese Abraham que va a quebrar, que va a romper la brecha de todas estas cosas. Pero antes de hablar, quiero rápidamente, antes de hablar de estos principios para levantar familias fuertes, quiero hablar rápidamente de 4 cosas que destruyen la familia. Porque para edificar y para construir algo tenemos que saber también qué es esto que destruye, qué es esto que no va a permitir que se construya algo. Y rápidamente quiero decir, sin mucho detalle, pero para que las tengamos, porque una de las cosas principalmente es la infidelidad. Y cómo devasta la infidelidad un hogar, un matrimonio, cómo devasta, cómo trae heridas. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué tenemos que... Esto pareciera, yo quiero esos principios para construir familia? Lo que pasa es que quizás tú tienes un hogar feliz ahorita, pero la palabra dice que el que esté firme, mira que no caiga. Entonces cuida, blinda tu hogar contra la infidelidad. Número 2, la agresión. La agresión no solamente verbal, sino aquella física. Traen heridas que perduran en el tiempo y que son difíciles de tratar. El abandono. Todo cónyuge abandonado, incluso los hijos, es algo que el enemigo quiere dividir los hogares, los matrimonios, porque de esa manera estará destruyendo los hijos. De esa manera estará destruyendo un legado que tú le puedas dejar a tu familia. Porque una cosa es herencia y otra cosa es legado. Herencia quizás es cuando tú le dejas posesiones materiales a tus hijos, pero legado es cuando le dejas una herencia de valores, de principios, de enseñanza. Es cuando le dejas la palabra como ese legado que tú has establecido. Es cuando haces como Josué, que dice: ustedes decidan quién servir, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses del otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Había una determinación firme en Josué, y no es que estaba invirtiendo las cosas, porque normalmente debemos decir él y yo vamos a hacer, pero no, fue porque yo tomé la decisión, yo me paré firme. Es porque hay alguien que tiene que levantarse firme en medio de la familia y poder decir: no solamente voy a cambiar las circunstancias que estamos viviendo, sino que voy a afectar mi generación. Mis hijos van a ser afectados por lo que yo estoy haciendo ahora, así como fueron afectados mis familiares por la desobediencia que quizá algunos de nosotros tuvimos. Entonces, cuando queremos construir familias fuertes, necesitamos saber que Dios es un Dios generacional, que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que Dios es el Dios de las generaciones. Yo no sé si usted lo cree y le puede dar un aplauso al Señor. Cuando Nehemías
recibe la noticia de que los muros de Jerusalén estaban derribados. Dice Nehemías el capítulo 4, dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Cómo lo puso? Por familias. Esta iglesia se está levantando con ministerios que están siendo formados por familias. Son familias que están edificando a familias. Nehemías estableció estrategia esa que le dio un resultado tremendo, porque él puso al pueblo por familias. De manera que para poder edificar hogares fuertes, número uno, tenemos que las familias fuertes y saludables viven con un sentido de misión. Ese sentido de misión lo entendió Josué. Las familias fuertes y saludables no repiten la historia del pasado. Salmo 46 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. A Jacob Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y yo soy tu padre. Y a ti te daré la tierra donde estás, te la daré como herencia, como lo prometí a tu padre Abraham. Jacob, cuando él viene conforme a la instrucción que le había dado, porque esta palabra es la instrucción de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestros hogares, para nuestras familias. Y cuando atendemos la instrucción de Dios como la atendió Jacob, me llama la atención aquí que Jacob tomó esa palabra que Dios le ordenó, y que aún en riesgo de su vida, él dijo: voy a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Esaú, su hermano, lo andaba buscando para matarlo. Pero Dios le dijo: ve y ponte a cuenta con tu hermano Esaú. Ve y ponte a cuenta con él. Y él preparó todo para ir al encuentro con su hermano. Él estaba temeroso, él estaba con miedo. Él preparó regalos, dádivas, de todo. Envió gente adelante. Pero tremendo es cuando Esaú, que Dios había preparado su corazón, él se encuentra con Esaú y se abrazan y lloraron. Porque las familias fuertes y saludables no viven del pasado. Resuelven los conflictos del pasado para poder seguir adelante, para poder seguir caminando con Dios, y que el propósito de Dios se establezca en sus vidas. Amén. Y para finalizar, sencillamente necesitamos entender que ese Dios generacional, que ese Dios que te llamó, es el Dios que se encarga de darte todo lo necesario como herramientas a través de su palabra, para que podamos tener familias fuertes, familias saludables. Estamos llamados como iglesia a afectar este mundo que cada vez está más impregnado de antivalores, y que cada vez hay más amenaza en contra de la familia. Pero nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha dado una palabra que dice ella que perdura en el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasarán. Y Dios le dijo a Abraham: y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Amén. Y ya para poder ir a la ministración de la Santa Cena, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos entender a través de tu palabra que tú eres un Dios de generaciones. Hoy nosotros nos disponemos, oh Dios, a levantar un legado que perdure por generaciones. Hoy te decimos: heme aquí. Hoy te pedimos que tú nos guíes conforme a tu palabra, oh Dios, para poder enseñar a nuestros hijos, y que nuestros hijos enseñen a sus hijos, y que puedan continuar, oh Dios, el legado de valores que nosotros nos disponemos a dejar. Oh Dios, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.